tan mal espiritual y creyeron que ese tiempo venía de Dios, pero ese tiempo no venía de Dios. Ese tiempo vino del enemigo para poder separar esa familia. Un día Dios le dio una palabra a tu madre y dijo: todo lo que tú engendres, todo lo que tú engendres mío será. Esa palabra quiso ser abortada durante muchos años, pero este es el año 2015. Así le dice el Señor, Mirta, así te dice el Señor. Este es el año donde Dios te une la familia, Dios te une los hijos. Tus hijos están llamados proféticamente, son adoradores proféticos, y la voz profética ya no se puede callar más. Hijo, te dice el Señor, no apagues esa voz que te di, unite, tiene comunicación con el micrófono, suelta esa voz profética que te he dado, suelta ese cántico profético que te he dado, dice el Señor, porque cuando vos cantes saldrá una adoración profética que sanará a los enfermos, libertará, romperá los yugos, romperá las cadenas. Dice el Señor, cuando tú te pares en una plataforma y comiences a adorar proféticamente, los jóvenes serán liberados, los jóvenes serán liberados, serán libertados. Hija, te dice el Señor, te da una unción profética de adoración, para que cada vez que una mujer te escuche, tu voz será tan fuerte, tu voz estará tan fuerte en las regiones celestes, que vendrán mujeres quebrantadas, mujeres solas, mujeres abandonadas, mujeres solteras con hijos solteros, que cargan con una angustia, con un dolor. Pero cuando tu boca salga de tu boca, porque tienes una voz profética, tu voz es una canción para Dios, es una oración profética, y sale desde tu vientre, dice el Señor, sale desde tus entrañas, tu voz sale desde tus entrañas. Hija, no la apagues. Este es tu tiempo, te levantas en esta noche. Hoy te levantas porque no te voy a soltar, dice el Señor. Y la plata se te pasará de queda, dice el Señor. A ti te he levantado, te di un llamado muy fuerte. Tú eres el líder en esta familia, dice el Señor. Tú eres el líder de adoración, tú eres la cabeza de adoradores. Tienes que levantarte, tienes que poner esos sueños en práctica de una vez por todas. A medida que te vayas levantando, dice el Señor, yo voy soltando este sueño, porque tengo visiones, dice el Señor, con ustedes, tengo sueños. La voz que les ha dado no es una voz cualquiera, les he dado cánticos proféticos, dice el Señor. Durante años Satanás se levantó contra la familia para separarlas y para dividirlas, pero el 2015 es el año de la restitución familiar. Esta familia la reuniré nuevamente, la restauraré nuevamente, dice el Señor. Pero no se termina ahí. Prepárense, dice el Señor, prepárense, porque yo quiero unirlo de tal manera, se ensamblarán tanto el uno con el otro la voz, que cada pareja y crea, dice el Señor. Yo puedo ver en el Espíritu lo que Dios quiere hacer con ustedes. Pero ¿por qué me dirijo vos? Porque eres tú el puente que Dios va a usar para lograr esos sueños. Tú eres el puente, tú eres el soñador, tú eres el que tiene el cable a tierra y calabacea que calabacea. Cuando vienen las emociones, tú eres el que para. Tú que maravilla, que aparece que tú eres frío. La gente cree que eres frío, que nada te conmueve, que nada te mueve, pero tú eres el centrado de la familia. Y calabacea, pero dice el Señor, mírame, porque yo te puedo decir lo que yo veo. Yo veo algo redondito así. Yo puedo ver algo redondo, no sé si me estás entendiendo. Y en la foto, ese redondito, está la foto de ustedes. Yo puedo ver la foto de algo redondito. No sé si me estás entendiendo. El Señor dice así: pronto la familia alargará un CD. La familia alargará
de forma natural. Ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo donde cada uno de ustedes hizo lo que quiso. Y fueron por caminos diferentes todos. La intentaron todos por parte suya. Todos lo intentaron por caminos diferentes. Pero siempre algo los une. Algo los une. Y así le dice el Señor, lo que lo une a esta familia, ¿sabe lo que? Lo profético. Han ido por caminos diferentes, pero no lo han encontrado. No lo han encontrado porque todos están embarazados, porque hubo alguien que se embarazó de lo profético. Y al embarazarse de lo profético, todo lo que nació de ese vientre fue profético. Por eso ustedes son proféticos, no son cualquier adoradores, pero Dios te lo va a soltar a vos ese sueño. Empieza a soñar tú también, empieza a prepararte, empiecen a ensamblarse, empiecen a prepararse, a unirse espiritualmente hablando, unirse en oración, unirse en el ayuno, unirse, plantéense en el sueño que tienen. Y que te remada va a ser. Dice el Señor, tu vida ha tenido altos y bajos. Tu vida, tú eres una persona muy aplicada, muy ordenada. Pero hubo un tiempo en tu vida que hizo esto y se te desordenó. Y tú te plantaste delante de Dios y le dijiste, ¿cómo se me fue de las manos? Yo que soy alguien ordenado. Y el diablo te dijo, ¿dónde está el ordenadito que sos? ¿Cómo se te escapó esto? A veces hay cosas en la vida que Dios permite que nos desordenemos para que te puedas ordenar. ¿Y sabes para qué? Para que puedas entender a los que se son desordenados. Tú no tenías misericordia con la gente que se desordenaba. No las entendías, porque para vos lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y cuando alguien se torcía no lo entendías, no lo comprendías. Pero el Señor permitió que circunstancias de tu vida te hicieran desordenar. Porque hoy estás parado de otra manera. Porque puedes entender y tener misericordia de los que se desordenan. Pero tu vida tiene que seguir siendo ordenada. Hay áreas que vas a tener que ordenar, te dice el Señor, que las tienes un poquito todavía desordenadas. Alíñate, ordénate, porque lo que viene ahora va a ser de mucho orden. Y así te dice el Señor, nosotros tenemos como muros alrededor de nosotros. Nosotros somos como una ciudad, como en el Antiguo Testamento. Las ciudades lo primero que levantaban no eran las ciudades, eran los muros. Para que cuando el enemigo viniera, lo primero que se enfrentaba eran los muros. No se podía pasar. Y así te dice el Señor, construye los muros. No dejes que el enemigo cierre todas las puertas posibles para que el enemigo no pueda entrar. Para que no haya ningún lugarcito donde él pueda entrar. Y este sueño tenga su principio y tenga su fin como Dios quiere. Como Dios quiere. Tapa tus oídos a lo que el hombre te pueda decir. Y escucha la dirección de Dios. Porque cuando uno sueña, Dios le suelta al soñador, no a los que opinan, no que a los que oyen, no a los que miran, no a los que espían, a los que sueñan. Y este sueño es de todos, pero Dios te lo da para que lo ordenes vos. Y Dios va a dirigirte a vos. Si ellos se desordenan, tú pagarás, porque tú eres el que tienes que ordenar. El sueño es tuyo, tú lo tienes que plasmar. Y cada uno de ellos lo va a soñar. Lo va a soñar tal cual, tal cual, tal cual. Porque este sueño, dice el Señor, no quedan ustedes tres. Porque detrás de ustedes hay alguien más. Yo detrás tuyo puedo ver una joven. Detrás tuyo puedo ver una niña. Y detrás tuyo puedo ver una joven. Puedo decirles quién es. Yo detrás tuyo puedo ver una joven. Y tú eres así. Yo la puedo ver detrás tuyo. Yo puedo ver una niña detrás tuyo. Y yo puedo ver una joven detrás tuyo. Y eres tú. Este sueño de ustedes tres va a continuar en ellas tres. Y son tres mujeres. Depende que ustedes hagan bien las cosas para que ellas tres puedan hacerlas mejor.
detrás de ellas vendrán otros 3. Y así, porque el sueño no tiene que parar. La Biblia dice que las generaciones, que lo bueno y lo malo se iba heredando. Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín. 5 generaciones. Y si ustedes quieren, esto puede continuar. Dios está encaprichado con ustedes. Hace años que vienen y lo intentan y caen. Y lo intentan y caen. Y eso lo fue frustrando. Pero este es el año y no van a parar. Dice el Señor, ustedes vinieron caminando, esta familia vino caminando, pero a partir de hoy esta familia empieza a correr. Va a empezar a correr. Y Dios lo que antes les dejaba pasar a todos, no se los deja pasar más. Así que fíjense muy bien lo que van a hacer, porque a partir de hoy Dios no les va a dejar pasar una. Va a ir detrás de ustedes, empujándolos. Cuando se quieran detener, se van a empujar. Activen esta palabra, activen este sueño, porque este sueño viene de Dios. Yo como profeta de Dios los activo y los bendigo, porque un día se cruzaron en mi vida y no fue por casualidad, porque han dado vuelta, pero siempre nos hemos cruzado. Y cuando Dios te cruza con un profeta es para cambiar tu vida. Nunca Dios te cruza en un profeta para que tu vida siga igual. Si nosotros nos hemos cruzado en muchos años, en el 2012 acá, nos hemos cruzado siempre, porque Dios quiere transformar la vida de ustedes, las quiere cambiar. Y depende de ustedes que la generación venidera sea mejor que ustedes. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.